Hola Héctor, Buenos días. bienvenido al podcast Quecana de la ONG Ser Humano, Gracias. en donde tenemos como objetivo visibilizar las historias de las personas que hoy están cumpliendo una sentencia en las cárceles de nuestro país o que en algún momento se encontraron privadas de libertad. Quería que nos cuentes quién era Héctor antes de ingresar a la cárcel. Héctor, antes de ingresar a la prisión, era un muchacho que perdió a muy temprana edad su padre, su madre. Se podría decir que de alguna manera vivía un poco errante, porque un tiempo estuvo con un hermano, de otro tiempo con otro hermano, ya, y trabajaba. No tuve la oportunidad de culminar mis estudios, no pude tampoco formarme. Así que sí, pues conocí un poco de lo que es la calle, ¿no? Eso básicamente, y a temprana edad, ¿no es cierto?, muy joven, me involucré en un proceso que todos conocen, y a temprana edad también caí en prisión. ¿A qué edad perdiste a tus padres? A mi madre lo perdí a la edad de 1 año, a mi padre a la edad de los 2 años. ¿Y nos puedes contar de qué falleció tu mamá? ¿De qué falleció tu papá? Bueno, yo soy de provincia de Tarma, pero más alejado a Tarma está Los Caseríos, ¿no es cierto?, que se llama Quisua, por decirte. Y ahí, en la época, obviamente, pues no hay una posta, no hay un centro de salud. Entonces, la enfermedad que tuvo, obviamente, no la conozco muy a fondo, pero no pudieron atenderlo. A ninguno de los dos. Ninguno de los dos. ¿Quién te crió? Mis hermanos, como les digo, un tiempo con uno de ellos, otro tiempo con otro de mis hermanos. Así fui creciendo. ¿Y qué tan mayores que tú eran tus hermanos? Cuando mi padre fallece, el mayor tenía 17 años. Y la costumbre allá es obviamente tener hijos. Por ejemplo, nosotros éramos 8, ¿no? Tengo una hermana fallecida, actualmente somos 7. Es así. ¿Y nunca fuiste a la escuela? Sí fui hasta la primaria. Fui un tiempo en mi pueblo, otro tiempo acá en Lima. Y mis estudios secundarios lo culminé obviamente en el establecimiento penal. ¿Cómo es que vienes a Lima? Me traen a mí mis hermanos, dado que era muy un niño, pues, ¿no? Niño, entonces, como ellos salieron de allá, son las personas que me traen para Lima. ¿Y a qué edad terminas involucrado en el delito? Yo participaba desde la edad de los 14 años. ¿Cómo así? ¿Cómo fue tu acercamiento a ese mundo? Como verás, Panay es ajeno en esa época, que en todos los distritos de barrios, San Juan del Lurigancho, La Victoria, había presencia, obviamente, de personas con esas ideas. Y mi acercamiento fue básicamente por promociones, amigos míos, ¿no es cierto?, que ya de alguna otra manera tenían las ideas, ¿no? Fue así, conversamos, me hablaban siempre de la desigualdad, ¿no es cierto?, justicia, y que bueno, yo soy una persona que he vivido en carne propia el tema de lo que es, ¿no es cierto?, la desigualdad. Entonces es algo que obviamente caló en mí. Y fue así de a poco, conocer un poco más. De repente en aquel tiempo, digamos, no hubo mucho tiempo de formarnos, porque era una etapa en la cual se vivía ya un proceso de guerra interna. Entonces había todo un tema que ya no
pero sí en el campo más militar, de alguna otra manera, sí, ¿no? Nos formaron, ¿no? ¿Cómo es el momento de tu detención? Me detienen acá en Lima. Hay cosas que yo desconocí, obviamente, en todo este proceso, ¿no es cierto? Es decir, qué tienes que hacer, cómo hacer, si es que en algún momento te detienen. Ya. Pero yo, para eso, digamos, ya estaba en el servicio militar cuando me detienen. Prácticamente me detienen ahí. ¿Qué edad tenías? Tenía 17, me faltaban para mis 18 años algo de 3 meses. Ya. Entonces, en aquel entonces, el servicio militar era obligatorio justamente por problemas que se tenían, ¿no es cierto? Entonces, ya pues. Y fui llevado, en este caso, al Servicio de Inteligencia del Ejército, en este caso al Pentagonito, para que se me investigara. En donde obviamente antes de ello ya habían un grupo, ¿no?, de personas que yo conocía habían sido detenidos. Y como yo era la persona ausente hasta ese momento, entonces había una cortada, obviamente, ¿no? Y había una responsabilidad recargada hacia mi persona que habían señalado. Entonces me tomaban, como quien dice, el cuco, pues, ¿no?, de la película. Tanto así que obviamente yo paso por un proceso de tortura en el Pentagonito. ¿Nos puedes contar un poco de eso? A ver, el entrar en el Pentagonito hay unos sótanos, dentro del sótano hay unos calabozos. Y ya en la parte de aquí hay cinco y en la parte de acá hay como 3. Ya. Ahí me tenían hasta que coordinaron con la DINCOTE exactamente por qué se me estaba acusando o por qué me estaban. Y al enterarse, en la noche vino, entiendo yo que el comandante con el capitán a preguntarme, bueno, hasta ahí supuestamente ellos no sabían. Entonces lo único que me dijeron, bueno, ya nosotros sabemos que tú has participado en esto y ya. Y a partir de ahí las cosas cambiaron, ¿no? Me enmarrocaron y ya, me dejaron ahí, me enmarrocó en el colchón que estaba tirado. ¿Cuántos días estuviste así? No, o sea, ese fue, o sea, me enmarrocaron al enterarse de las acusaciones o de las imputaciones que me han hecho los que habían caído. Y en la noche vienen, ¿no? Entonces viene, a cargo estaba un mayor, un capitán, entiendo yo, un teniente, 4 eran que estaban a cargo mío de la investigación. Me levantan, ¿no es cierto?, que estaba enmarrocado, me desvisten, me amarran por la parte de atrás los brazos, me amarran los pies y así me conducen a la bajada a la escalera. Había una puerta ahí. Si acá están los cuartos de, entre comillas, calabozo, en esta bajada de la escalera había una puerta, que no me había percatado. Entonces me subieron, me taparon la cabeza, me metieron a ese cuarto y en el cuarto había un cilindro grande, ya había unas sogas pasados, no sé qué tipo de sogas. Podía visibilizar porque de otra manera me permitía ver la tela que me habían puesto, había un foco ahí. Y en esa época funcionaba el mini componente en la grabadora, ¿no? Ya, entonces, ni bien llegué, me hicieron preguntas, ¿no? Preguntas de las cuales obviamente yo no sabía qué responder porque no era mi caso. Si me preguntaban de hechos. Y entonces dijeron como, bueno, ¿no quieres colaborar? Y ya, pues me metieron al cilindro de cabeza, al fondo, ¿no? Entonces me tuvieron ahí, de determinado tiempo me sacaban, ¿no es cierto? Tomé agua, obviamente, y el agua era estancada, no era limpia.
Y así, lo repetían, lo grababan, lo repetían, y hay un momento en la que me desespero ya, pues, ¿no? O sea, digo, o sea, no es lo que dicen de mí, ¿no? Y seguían, entonces, hasta que ya obviamente no podía yo. Pensé que terminaba, me subieron a una banca, me amarraron la mano hacia atrás, para atrás, y ya uno de ellos amarró, digamos, tenían ya todo listo, si no me equivoco, patearon la banca nomás, empezaron a colgarme, ¿no? Y así me tenían como 4 horas. Y para ti fueron eternos. Eran eternos, entonces, cuando uno pasa esa situación, más aún por hechos que en ese momento, o sea, uno tampoco dice que es inocente, ¿no? El tema es que obviamente te estaban en ese momento haciendo preguntas que no correspondían a lo que tú habías hecho. Ahí tenías 17 años. Prácticamente. Y hay un momento, y eso era todos los días, o sea, si estamos 8, 2 días, los 6 días. Los 6 días te los torturaron. 6 días me torturaron. Llega un momento en la que uno ya, o sea, no puede el cuerpo más. no puedes más y quieres autoeliminarte tú Exacto. mismo. Entonces, no podías. ¿Pensaste en acabar con tu vida? Sí, totalmente. ¿Y cómo lo pensaste? No tenías la posibilidad porque estabas enmarrocado, o sea, te dejaban así. Aparte, las palabras, obviamente, que te decían eran terribles, ¿no? O sea, tú eras un... inhumano, digamos, entonces por lo tanto tenías que morir ahí, ¿no? Entonces tú estabas convencido de que en algún momento que sí, pues, ¿no? Tenía que ser así, entonces claro. Querías ayudarte pero no podías. Y hasta que el último día llegó entiendo yo, el comandante que estaba a cargo, bueno, dijo, tú no has dicho nada, no colaboraste, entonces las cosas van a seguir, ¿no? Entonces yo me fui prácticamente de lo que estaba, como abrieron la puerta, de lo que estaba echado ahí, todo, me paré, me fui así, caminando de rodillas, a suplicarle que ya no, ¿no? Claro. Que te voy a seguir dejando con este caso, con el mayor, con el capitán, que sí les pude ver. Y entonces, al final, entiendo yo que habrán visto las grabaciones, porque grababan en todo momento que ya me colgaban o me ponían lo grababan, ¿no? Entiendo yo en esa época con un cassette. Y felizmente después de eso, terminó ahí la cosa, ¿no? De ahí recién me pasan al Edincote. Un paréntesis, ¿cómo procesaste todo esto? Mira, para mí fue algo traumático porque esa parte de repente nunca nadie me dijo, ¿no? ¿Qué vas a pasar? O prepárate, digamos, para esto, ¿no? Es algo... Me puedo dar cuenta que es algo que te ha marcado y que marcaría a cualquiera, porque ha pasado 31 años, 30 años, y te acuerdas todo con lujo de detalles. Queda marcado, es un tema que siempre creo lo voy a llevar, es así, de todas maneras. Definitivamente. Pero ya, pues, ¿no? O sea, la idea es, al final, sobresalir y ver que hay una oportunidad, digamos, ¿no? ¿Cuál oportunidad viste en ese momento? Mira, para mí ahí no terminaban las cosas en sí, ¿no? De repente me estoy adelantando, porque de ahí entenderás que el Servicio de Inteligencia del Ejército con la DINCOTE paralelo trabajaban, digamos, en este caso. Entonces, con la información que ellos ya habían sacado de mí a la DINCOTE para hacer comparaciones, ¿no es cierto?, con los demás coacusados que tenía ya en la DINCOTE. Ahí las cosas no fueron tanto, digamos, como ahí, pero de todas maneras el lenguaje que los llamaban a la criolla sí hubo, ¿no? Entonces, ahí era también un tema muy complicado porque ¿qué pasa? Que en esos años en la DINCOTE había una sala de tortura. Y mira cómo es, ahí yo llegué a ver, por ejemplo, a personas que no podían hacer su necesidad porque habían sido torturadas y violadas. ¿A ti nunca te hicieron eso? No. Por ejemplo, el caso de una tal Gladys,
¿no es cierto?, que en ese momento pude ver. Pero yo fui a ese sitio, digamos, ¿no es cierto? Su estilo de ellos es, o sea, mojaban el colchón, te envolvían ahí y te metían ahí tenían un espacio también ahí, y después era, en el caso mío, a la criolla, digamos, ¿no? Había patadas, puñetes, ¿no es cierto? Porque ya ellos ya habían que yo había dicho lo que tenía que decir en el Pentagonito. Pero lo que me pude percatar es que el ser humano, claro, de repente cumplían su trabajo, entre comillas, pero al final eran seres humanos, ¿no? Que para hacer eso había bulla primero, y segundo, que tenían que tomar su trago corto. Claro. Porque habían botellas de bebidas. Y ahí es donde que hay muchas cosas que se dio en ese contexto. En esa etapa, te estoy hablando, pues, del año 93, 92, 93, en el primer momento en la cual, pues, ahí salían muchos muertos, ¿no? Y uno de mis coacusados ahí muere. Porque lo torturaron. 16, claro, tenía 16 años, se llamaba Díaz Mancía, si no me equivoco, hasta ahora recuerdo su nombre, y del cual obviamente nunca se dijo nada. Claro. ¿No es cierto? Entonces, son cosas que obviamente pasaron y lo viví, ¿no? Y te marcan para toda la vida. Claro, te marcan. Aparentemente uno trata de hacer tu vida, pero siempre hay un tema que te tiene queda ahí, ¿no? Queda ahí, no es lo mismo. O sea, antes de ingresar yo al penal era un muchacho muy, muy divertido, alegre, a pesar que viví una vida de repente, ¿no? Pero así era. Pero hoy en día soy muy cauteloso, mido, pienso, a veces estoy pensando mucho, pienso. Claro, tengo claridad obviamente en lo que quiero hacer con la familia que tengo, todo, pero hay cosas que sí me han quedado ahí. Para toda la vida. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti ser juzgado a través de los jueces sin rostro? Una experiencia, ¿qué te digo? Muchacho, como verás, joven. Al momento que nos juzgan ya un poquito, estábamos un poquito más restablecidos, ¿no es cierto? En realidad no lo tomé muy en cuenta, digamos, porque mi primera condena fue de cadena perpetua. Y ya, fue por la FAP. La FAP no tenía una instalación, una sala de juzgamiento. Lo hicieron en la misma DINCOTE. Los jueces estaban con pasamontañas, su seguridad estaban con armamentos. Y como éramos muchachos, nosotros nos hicieron parar de espalda hacia ellos para juzgarlo, ¿no? Claro. Digamos, bueno, nos daban lecturas respecto a traición a la patria y supuestamente las acciones que habíamos hecho, y la condena de 30 años, de cadena perpetua. ¿Y cómo fue para ti tener 18 años y saber que te estaban dando una pena de cadena perpetua? ¿Qué pensaste? Mira, en realidad de repente no medía la real dimensión por mi corta edad. Ya. Pero sí algo sí tenía en mente, ¿no? La cadena perpetua significaba de otra manera estar toda mi vida ahí. Eso sí, ¿no? ¿Y qué generaba eso en ti? Por un lado, resignación, ¿no? Bueno, exacto. Me tocó seguro vivir en algún momento muy lejos, obviamente, de la familia que aún tenía. Y así, o sea, a la edad que tenía, como que no... Claro, no dimensionabas tanto las cosas. No veía que por medio toda mi vida prácticamente iba a estar ahí, o sea, eso ya después, ¿no? ¿Te fuiste dando cuenta? Sí. ¿Cómo fue tu llegada al penal? En ese contexto era muy complicado porque todos estábamos llegando, como verás, por un proceso
psicológicamente muy golpeado, físicamente también, ¿no? O sea, torturados, digamos. Recién estaban aperturando el establecimiento penal Castro, remodelándolo, digamos, porque era pabellón de comunes, para poner a las personas que estaban acusadas por la idea que usted señala, para ponerlos ahí. Recuerdo en aquel entonces como director estaba el director era un coronel republicano que le decían Cajahuanca, muy conocido por su mano dura. Ya, fuimos trasladados de la carceleta. En ese tiempo, por ejemplo, nos tuvieron como 3 meses en la Dincote, en ese espacio pequeño. Cuando yo llego a la Dincote, llego a la celda 16, donde que las ratas salían todos los días, donde que el desagüe salía. ¿Dónde dormían? ¿En el piso? Parado. Parado. O sentado en el piso. Eso era, no tenías ¿Nunca imaginaste No. eso? No, o sea, es un cambio de lo normal. De hecho, que como cualquier persona, lloré, obviamente, lloraba, ¿no es cierto? Pensaba en muchas cosas, pero era así. Y 3 meses no tenían porque de alguna otra manera le permitía a ellos, cuando caían más personas, que te reconozcan o tú puedas, obviamente, señalar a alguien, ¿no? Entonces era un juego prácticamente. Durante 3 meses tuviste que dormir parado o sentado. Claro, no había. No te permitían. ¿Les daban comida? Si es que por ahí, digamos, había un servicio que alguien tuyo se acordaba de ti y podían hacerte pasar comida, bacán. Y si no podías pasarte... Si no tenías nadie, sencillamente alguien de ahí se solidarizaba contigo y te alcanzaba, ¿no? Entonces nunca te faltó comida en esos 3 meses. De alguna otra manera me pasaba. ¿Y dónde hacían sus necesidades? ¿Había dónde? ¿O claro, era todo en el mismo espacio? Sí había un baño, pero te sacaban enmarrocado. Es que a mí me veían como el patito feo, digamos, entonces creían que yo era un miembro de un comando de aniquilamiento. Eso es lo concreto, entonces me trataban como... Ese era el tema. Hasta que las cosas cambian, obviamente, en el palacio, ¿no? En el palacio donde nos depositan, y al poco tiempo ahí sí nos trasladan al penal Castro. Éramos 120 los que fuimos trasladados. ¿Cómo fue la evolución del penal? Porque sé que recién en el 2012, si no es un poquito antes, recién las cárceles se regían por el principio de autoridad, ¿no? Es decir, que el INPE tomó el control de las cárceles. ¿Cómo funcionaban las cárceles antes cuando el INPE no tenía en control? ¿Quién dominaba la cárcel? ¿Cómo era? Mira, estaba a cargo, en este caso de la policía, los republicanos. Y ya recuerdo que un alcaide era un teniente de la policía. Y nosotros pasamos, en el caso nuestro, pasamos una etapa de régimen cerrado. A lo que estábamos con cadena perpetua nos dieron 1 año de régimen celular sin visita por la misma condena, y era en absoluto encierro. O sea, estabas 23 horas y medio encerrado, te sacaban de... ¿No veías la luz? No encerrado totalmente, te pusieron de 3, ahí estabas, ahí vivías de 3. Como te digo, tu alimentación te lo traían en la mañana, agua con pan. Al mediodía podría ser un trigo que... Siempre era la paila. La paila, ¿no? Pero en ese tiempo la comida era terrible, o sea, tenía doble sentido, digamos, hasta en la alimentación. O sea, la finalidad era obviamente cómo exterminarte, cómo acabar contigo. Por eso que la comida venía con harto condimento, a veces con cola de rata o con rata. Ya, entonces es terrible. ¿Cómo vives con eso? Mira, yo pienso que, muchos que han sido ya de edad se han vuelto locos. Es en realidad. Muchos ya no están, ¿no? Otros han salido
y a los 3 meses han fallecido, porque nunca tuvieron la oportunidad de hacerse un chequeo médico. Eso es lo real. Entonces, como te digo, en el caso mío, como yo era joven, obviamente, pues, ¿no? O sea, podía soportar, ¿no es cierto? Podía de alguna otra manera lidiar con todo ello, porque era joven, no tenía un cargo familiar, ¿no es cierto? Mientras que otros sí lo tuvieron, ¿no? Se dejaron hijos, esposas. En el caso mío, si bien es cierto, yo era solo, pues, ¿no? Un muchacho que... Entonces pude afrontar de alguna otra manera, en mejores condiciones, podría decir, o sea, física, de repente emocionalmente, ese proceso del régimen cerrado. Mientras que otros no, obviamente. ¿Y a qué se aferra uno para poder, como tú dices, afrontar esa situación y no tirar la toalla, ¿no? Porque te dicen 30 años o cadena perpetua y en verdad lo más fácil es tirar la toalla o simplemente no poder con la situación, ¿no? O sea, ¿tú a qué te aferraste? Mira, yo pienso que en mí ha influido bastante las personas del entorno, personas que muchos eran profesionales, ¿no es cierto?, que tenían experiencia, me inculcaron, me hablaban obviamente de ese difícil momento, y algo que siempre, cada tiempo teníamos este tema de que mira, el cambio de gobierno va a ser distinto, y así siempre con esa esperanza, diríamos, entraba otro gobierno, siempre había ese tema de que, bueno, va a cambiar las cosas, ¿no? Y a seguir adelante, siempre estábamos abocados a algo, ¿no? Por ejemplo, yo desde que llegué empecé a hacer pulseritas en hilo, y así, a pesar que estaba prohibido, obviamente, lapiceros, estaba prohibido todo tipo lo único que te permitían era ingresar Biblia. Te hablo de las primeras fechas que llegamos allá, después que de alguna otra manera se empieza a protestar, obviamente, ¿no? Ya hay una etapa en la cual ya pasa un poco ya este tema también, porque la gente cuando llegó, como te digo, en esa etapa llega pues cabizbajo, obviamente. De a poco se iban organizando como para exigir mínimamente, al menos que nos den una buena alimentación, que nos den que nos permitan que ingrese algo, ¿no? Porque no ingresaba, o sea, te daban el desayuno pésimo, el almuerzo pésimo, entonces imagínate todos los días, durante todo el régimen que ha durado. Este régimen, al final de muchos reclamos, muchos traslados, muchos maltratos, obviamente, a raíz de todo este proceso que se ha vivido, como verás, en Castro se realiza, y creo que en todos los penales, un motín de 4 días, ¿no es cierto? Y ya ahí estamos entrando prácticamente ya pues a la etapa, en este caso, que se va a Fujimori y entra en transición el señor Paniagua, ¿no? Es ahí donde que se apertura un poco ya, digamos, las cosas. Yeah. Es ahí donde que puedes obviamente contar con algunas cosas básicas. Quería regresar a que me cuentes cómo es cuando ya el INPE toma el poder de las cárceles para ustedes como internos en su momento, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Ya. Claro, había una diferencia entre la policía y el INPE, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que el INPE está formado obviamente para poder cuidar presos. Su función es eso. En ese sentido, creo que estaban mejor organizados, digamos, en cuanto a este tema concreto de cómo, digamos, controlar o cuidar, digamos, a los presos. Pero en cada uno de ellos, obviamente, hay temas que no va al caso señalar, ¿no es cierto?, que de alguna otra manera te permite, como a cualquier preso, digamos, desenvolverte, ¿no? Pero hay una gran diferencia, obviamente, ¿no? El INPE está más formado, como te digo, para
Más capacitado. Capacitado, exactamente, para poder cuidar, supervisar, digamos, ¿no es cierto?, controlar, ya, en general, digamos, a todos los que estamos ahí. Bueno, y ahora ya yendo a cómo evolucionaste tú en todos los años que estuviste preso, nunca me voy a olvidar que la primera vez que fui a Castro me dijeron, tienes que ir a la panadería de San Miguelito, Sí, que no probarlo es un delito y quedarás preso del sabor. así es. Entonces, y de ahí cuando he ido a otros penales, sobre todo en provincia, siempre todos te tienen a ti de referencia. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo llegas tú a crear y a formar lo que has logrado hoy, teniendo toda esta historia de fondo tan dura que has tenido y que has vivido, ¿no? O sea, cómo te sientes tú de haber logrado lo que es hoy tu panadería y que sea un referente en todas las cárceles. Mira, en realidad yo siempre voy a estar agradecido de las personas que de alguna u otra manera han sido como una persona que me han inyectado, digamos, este tema de tomar iniciativas, ¿no es cierto?, de saber desarrollarme, desenvolverme. Y ya, eso me ha permitido a mí, de alguna otra manera, en los sitios que siempre estoy, tomar iniciativas. Ya. Como le digo, la panadería tiene una historia, incluso su nombre más antes no era San Miguelito, era El Aillo, ya tenía otro formato de trabajo. Con el ingreso mío a la sociedad, vamos a decirlo, bueno, yo desde abajo empiezo obviamente, pero ya quisiera hablar de ser ya socio yo ahí, es donde que quien habla propone ciertos cambios, ¿no? Porque hasta ahí había un tema de recelo, un tema de no hay que avanzar porque si no, pucha que las autoridades van a, ¿no? Había siempre ese tema, no, como quien dice, ahí nomás. Como yo le decía antes, por ejemplo, siempre había se había designado un maestro para todo. Y a los demás eran un complemento, digamos, como ayudantes, no sé, limpiar latas o limpieza, un tema así. Y yo les digo que no debe ser así las cosas, ¿no? Porque la idea es que todos estemos en posibilidades de aprender. Uh-huh. Se revierte eso, bueno, se le dice que, ¿por qué no? ¿Por qué no, digamos? ¿Por qué no, en este caso, quien habla? ¿Por qué no en este caso, por ejemplo, en esa época estaba Washi, estaba, ¿no es cierto? Había otras personas. ¿Por qué no, digamos, que aprenda otros temas, otros productos? Se logró eso, se probó con todas las contradicciones, porque en algún momento se planteaba de que era una pérdida de capital, ¿no? Porque obviamente el que aprende recién, pues recién va a probar un producto, ¿no? Uh-huh. Pero en los hechos se demostró que sí, valía la pena, ¿no? Los resultados es que en realidad esa línea de trabajo que se ha aplicado hoy en día, ya obviamente como una pequeña empresa hoy en día, pero que sus frutos han dado resultados. Por ejemplo, en la panadería un promedio de 80 panaderos que han salido. Wow. Muchos han trabajado en buenas panaderías, otros han intentado hacer su panadería. Por ejemplo, en Puente Nuevo había una panadería que se llama Lancier, y ahí ya estaban 3 panaderos que han salido de San Miguelito. Actualmente, por ejemplo, hay el señor Félix, ¿no es cierto?, que es de San Miguelito, hoy en día trabaja en lo que es esta panadería que hoy en día está en Lurigancho, que es la panadería Calatanta, con el señor o el chef Ugaz, y así. Y si no me equivoco, está también el señor César, que es también de San Miguelito, trabaja ahí. Entonces, de alguna otra manera, el mecanismo de trabajo planteado en su momento ha dado resultados, nos ha permitido de que no salgas afuera y estés buscando pues un trabajo, ¿no? Sino puedes defenderte de alguna otra manera con algo que has aprendido adentro.
¿Cómo nace el nombre San Miguelito y quién te hace el lema? El logo de San Miguelito, muchas autoridades nos visitaban. En una visita nos visita la Universidad Católica con sus alumnos de diseño gráfico. Y la directora en esa época, no recuerdo bien, Michelle algo por ahí, y nos hace la visita y se suspende el trabajo que hacíamos en la panadería. Entonces, ante una pregunta, ¿pero qué es lo que les falta en diseño? Y por ahí lo proponemos de repente un logo. Y entonces ella inmediatamente dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Es un concurso entre sus alumnos y para ver a ver quién, no sé, quién gana. Y así. Ese logo que tenemos la diseña una alumna, es una chica. Nunca supimos su nombre, del cual estamos muy agradecidos. En algún momento queríamos enviarle un presente, pero nunca supimos quién. Nos lo trajeron nomás el resultado y se quedó ahí. ¿Y el lema? El lema, increíblemente, el lema es cuando el señor Guadalupe estaba como presidente Limpe, en una de esas tantas visitas que nos hace, y él así lo suelta. Oye, pero sería bueno, ¿no? Probar un pan y probarlo y te quedas preso del sabor. Y ahí lo rematas, pues, y no probarlo es un delito. Y quedó ahí. Es prácticamente de él sale el lema. Qué bueno. Y este tema, el nombre, nosotros íbamos a escribirlo para legalizarlo ya, pero con el nombre Aillo, queríamos continuarlo. Teníamos un técnico que trabajaba en la parte de la cocina y la panadería, y el técnico se llamaba Cancé. Entonces, como nosotros o la familia no podía, entonces lo mandamos en un papelito escrito para que lo vaya a registrar. Entonces él pues va, se cambia todo, ¿no es cierto? Y va. Y cuando estaba en el carro, se le cae el papel. Llega al sitio donde tiene que registrar, entonces el hombre no se acuerda. No había forma de comunicarnos. Entonces él dice, pero bueno, si es San Miguel, San Miguelito. Y él lo registra como San Miguelito. Ah, qué buena. Esa es la historia. Entonces a partir de ahí nace el nombre San Miguelito. ¿Y cómo te sientes de haber logrado lo que has logrado? Mira, o sea, ¿cómo es, no? Muchas de las frases que a veces te dicen, esfuérzate, comprométete, que al final va a haber resultados. En este proceso, donde pasas muchas cosas, hay veces, hay un momento en el cual te desanimas, ¿no? Porque claro, para lograr cosas hay muchas dificultades. Por un lado está el tema de los mismos componentes del equipo con la que estás. Por otro lado están las autoridades, que no es nada fácil, no es levantar fácil. un proyecto dentro de una prisión. De un penal. Y bueno, a veces uno mismo recién a estas alturas puedes visualizar bien y decir, mira, si es tanto que se ha logrado, ¿no? Entonces creo muy convencido, digamos, de lo que se ha hecho con el resultado que hay, ¿no? Y nos cuentas que, bueno, entraste a muy temprana edad a la cárcel. ¿Cómo es que haces una familia desde la cárcel? A ver, mi hermana mayor se conocían, digamos, en este caso que es mi suegra actualmente. Y bueno, pues conversando entre ellas, se da las circunstancias de que también ella estaba en la misma situación, ¿no? Por un lado, en este caso,
mi esposa estaba también privada de su libertad y quien habla también, ¿no? Entonces, dentro de ello, mi hermana me dice, sería bueno que de alguna otra manera, bueno, mi amiga, mira, también su hija, sería bueno que trates de comunicarte. Pero para eso le invitó a que venga a visitar mi emisora por primera vez, porque en aquella época todavía permitían amistades cualquier persona que ingrese al penal. Entonces así que lo conozco y bueno, me dice, bueno, sería bueno. Entonces me animan, obviamente, primero a poder hablar, sí se podía comunicar por teléfono y después a escribirnos. Como yo trabajaba en la panadería, le empecé a mandar dulces, por ahí entré. Y así, entonces fue un tema ¿Ella así, estaba en Anexo o en Santa Mónica? Anexo. Cuando tuve el contacto estaba en Anexo. Y así, tanto fue así que dentro de la conversación que teníamos, todo estaba relacionado en querer avanzar, en querer hacer cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ella estaba sentenciado a 15 años. Yo tenía 30 años. ¿Ya? Entonces, pero éramos tan, o sea, compaginábamos en algo, en que teníamos que hacer algo, ¿no? El hecho de estar ahí no significaba para nada no hacer nada. Yo estando adentro me metí pues a trabajos, silografía, hacer canastas, huesos, o sea, de todo. Todo. Entonces, antes de entrar a la panadería, ¿no? Antes del proyecto de la panadería. Entonces como le digo, conversamos, hablamos, congeniamos. Y en algún momento hablamos de nuestro proceso, ¿no? Y bueno, y entonces me cuenta el proceso de ella, que el mío está más complicado, obviamente. Y le digo, pero ¿por qué no intentamos la conmutación? ¿Por qué no escribimos algo? En esa época ella estaba haciendo sus tarjetas en hilografía. Sí, me dice, sí. Ya pues, había una comisión de gracia, de conmutación que entraba a los penales y nos animamos. Mandamos a redactar el documento, mandamos, incluso en este caso estaba como presidente el señor Alan García, mandamos a su esposa, mandamos a la presidencia de la comisión con tarjetas, con presente, contando su historia de ella, con documentos. Y es así que logramos nosotros, porque no los abogados que ya le habían sacado plata y todo lo demás, nosotros, los dos, así, logramos que lo conmuten la pena. Ella sale con 8 años. Wow. ¿Ya? Pero desde adentro teníamos la mentalidad, más que decir, voy, me calles bien, más que decir, ¿qué hacer? Yo con el trabajo que tenía adentro juntaba la plata, ella con el trabajo que tenía juntaba la plata. Entonces cuando ella sale ya teníamos ya un capital, ¿no es cierto? Y con una visión de hacer un negocio, ¿no? Hasta ahí. Se presentaron otros temas, teníamos que invertir en ese tema, no se pudo hacer negocio. Entonces, su primera visita, obviamente algo que me marcó también, aunque yo lo visitaba cuando estaba ella, o sea, iba a Chorrillos. Como visita íntima. Claro, en visita íntima. Pedían de pareja. Ajá, ya. Se había logrado había todo un requisito que tenías que cumplir, hacerlo, ¿no? Ya pues fue algo bonito. Sí. Y ahí es que deciden formar su relación. Claro, aunque ya la relación era como algo automático, no sé, algo que tanto a ella y a mí, antes que saliera, ¿no? Antes que saliera ya. ¿Y cuánto te faltaba a ti para recuperar tu libertad cuando coincides con ella, cuando ya están, ¿no? Yo estaba, si no me equivoco, me faltaban todavía un promedio de 16 años, creo. ¿Y no te cuestionaste cómo me va a esperar tanto tiempo? Increíblemente ese tema no lo tocábamos, pero sí lo tocaba con amistades, con otros, Claro. digamos.
Y sé muy bien que nadie apuesta por una relación como tal, ¿no? O sea, una persona preso, eh, definitivamente nadie, o sea, es preferible que alguien venga de afuera, conozcas que te esté viniendo a ver, ¿no? Pero no, entre nosotros nunca hubo un tema de decir, "Uy, te falta mucho", no, no, no. O sea, siempre teníamos la esperanza de que va a terminar. ¿Cómo fue el día en que sales en libertad? Eh, Muy complicado porque para mí ese día yo no podía creer todo el proceso, desde el momento que uno hace ya su pena cumplida, ya desde el momento ya que el encargado te diga, ¿sabes qué? Para tal día está programado, ¿no es cierto? Ya tu libertad está confirmada, ¿no? Hasta ahí no lo creía yo. Caminaba, bajaba allá abajo, ya con tus cosas, ¿no? Ya tienes que salir, tampoco. Ya, o sea, no podía creerlo, o sea, no estaba en mí, o sea, era alguien que estaba caminando, pero sin, ya, lo hacía automático. Claro. Ya, entonces, llegué abajo los controles, afuera me esperaba mi hijo, los tres prácticamente, mi esposa. Teníamos un kiosquito en la parte de afuera. Ya. Y ya, pues era un día sábado, un día de visita. Y bueno, las visitas afluían obviamente, me decían, ya no vuelvas, ya no vuelvas, qué bien. Y mi hijo, ¿no? Lo abracé, me puse fuerte obviamente, pero aún así, o sea, no veía esa, o sea, cualquier persona debería saltar, ¿no es cierto? De la emoción, de la alegría. Porque imagínate, ¿no? O sea, es una persona que pasó muchas cosas, que he sobrevivido. La vida me está dando una oportunidad, entonces era el momento en el cual debería estar alegre. Pero no, o no sea, lo sentí así. en el caso mío no. O sea, ¿Y por qué crees que no fue así? yo pienso que por el tema pasado, ¿no? De alguna otra manera, sí, pues, o sea, ha marcado creo en mí, ¿no? O sea, ¿No sentías merecer la felicidad? ¿Qué? no creo que va por ahí, sino que me costaba aceptar en ese momento tan importante en mi vida estar pasándolo. Ni yo tengo una explicación para tal caso, ¿no? Todavía no la tienes. No lo tengo, ¿no? ¿Por qué así fue, no? Fue gradualmente, realmente, el tomarlo en su real dimensión, la felicidad. ¿Cuánto tiempo crees que te ha demorado? Un ¿O te promedio de sigue? 6 meses. Yo estoy 1 año con 5 meses ya en libertad. Un promedio de medio año, así realmente. Lo que yo veo es de que es como que a alguien lo sacan de su hábitat, Claro. porque son 30 años, Exacto. y llegar, o sea, de lo que he vivido yo antes de, como te digo, una vida errante, digamos, un lado por aquí, un lado para allá, ¿no es cierto? Nada fijo, sin un hogar. Yo salir, digamos, ¿no es cierto? A algo que lo construí yo y mi pareja, una casa, una familia, un hogar. Y desde adentro, ¿no? Desde adentro. Entonces era un tema para mí, te das cuenta, adaptarme. Aparte de eso, yo adentro tenía muy claro de que yo salía a algo que ya ellos habían construido, habían hecho. Incorporarme como. Claro. O sea, eso sí lo tenía claro, ¿no? O sea, era consciente de que yo soy el que tengo que adecuarme, digamos, A al ellos. sistema de cosas que están llevando afuera. Entonces, como te digo, para mí fue... Y hoy en día sí, pues te puedo decir que realmente soy feliz, completamente, creo, digamos. Una familia, un hogar donde vivir, un trabajo. Estamos emprendiendo con muchas proyecciones y trabajamos los dos. ¿Y te sientes cómodo de por fin haber podido lograr tener algo fijo, algo estable en tu vida? Sí, sí, totalmente. ¿Qué aprendizaje te llevas de todo esto? Mira, yo creo que sí, pues, valorar, creo, primero, tu familia, ¿no? A ti mismo, tu libertad también, ¿no? Claro, al final,
Yo tengo claro que a la larga, a la corta, el proceso vivido se va a repetir, ¿no? Porque mientras no haya, digamos, un tema en la cual al menos no se atiende el tema de salud, trabajo económico, ¿no es cierto?, una buena educación, es algo que se va a repetir. Uno ya no, pues, ¿no? Uno ya dejó atrás. Uno podría decir, estuve directo o indirectamente en este proceso, pero ya fue. Para mí hoy en día prioridad es mi familia. Lo poco, porque ya el año que viene cumplo 50 años yo, entonces ya no es mucho tampoco, ¿no? Entonces lo que me queda... ¿Y cómo se siente eso para ti, saber que lo que te queda es relativamente poco? Porque igual 50 también, no es que... Mira, vivirlo de la mejor manera, con la familia, lo pasamos, tratamos de darnos un tiempo para salir. Y el otro es dejar a mis hijos, digamos, básicamente, ¿no? Lo he aprendido. ¿Y sientes hoy, cuando estás con tu familia y salen y realizas actividades, que las llegas a disfrutar al 100% o hay algo que no te deja disfrutar al 100% las cosas que haces? Mira, hay un tema que señalábamos, ¿no? Que hay algo que ha quedado en mí marcado. Eso no me permite realmente a yo salir y explotar, porque lo tengo. Exacto. O sea, lo tengo todo. Pero hay un tema, ¿no es cierto? Y eso me lo dice mi hijo, me dice, pero papá, ¿qué estás pensando? ¿Pero qué pasa? ¿Estás triste? O también mi esposa, ¿no? O sea, me dice, y un tema que se me ha quedado siempre es adelantarme, pensar en mucho. O sea, yo estoy conversando contigo, pero puedo estar pensando en lo que voy a hacer, en otros temas, ¿no? Claro. Eso se quedó también en mí. Bueno, muchas gracias por tu entrevista, Héctor. Ha sido de verdad un placer conocerte, más allá de la panadería, que dicho sea de paso, tienen que probar su enrolladito de marja blanco, que es delicioso, y el panetón de chocolate. Pero nada, agradecerte por tu tiempo, por tu entrevista y por brindarnos tu historia, ¿no? Que en verdad es muy, muy conmovedora, muy fuerte. Gracias. Agradecerte a ti, agradecer al equipo con lo que trabajas. Efectivamente, la panadería de San Miguelito es una panadería ya hoy en día empresa. Estamos apostando no solamente quedarnos como tal, sino que nuestros productos lleguen al mercado de afuera. Es por eso que hemos hecho el esfuerzo de contratar a personas que conozcan del tema. En el tema de las redes, ¿no es cierto?, las plataformas. Contamos con un maestro que ha trabajado en buenas empresas, que hoy en día ingresa, digamos, a la panadería a capacitar, pero a la vez, digamos, innovar nuestros productos. Estamos estandarizando nuestra receta porque pensamos ir a otro penal y trasladar nuestra experiencia, ¿no es cierto?, nuestros productos en ese penal, pero también, como le digo, hacia afuera. Que nuestra marca sea conocida en los diferentes mercados. A eso apuntamos. Y gracias, Manuel. Y así va a ser, después de todo lo que has logrado, así va a ser. Gracias. Gracias.